Noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi grupo es el número 6. El día de hoy yo les voy a hablar de Adolf Ging. Él nació el 29 de enero de 1904 y murió el 30 de enero de 1976. Fue un filósofo y sociólogo alemán, profesor en Viena en 1947. Su producción intelectual se ha dirigido fundamentalmente hacia el estudio de la antropología, de la sociología y de las relaciones entre la ciencia, la filosofía y las técnicas, entre otras. Todo ello desde las perspectivas de la antropología filosófica. Desde esta perspectiva se considera que la pregunta por el hombre y su lugar en el mundo es la pregunta capital. También abarca mucho lo que es abarca mucho desde la perspectiva de la acción, entendiendo por acción la actividad sintetizada a modernizar a la naturaleza con fines útiles del hombre. James fue un autor importante en el campo de la antropología filosófica. Consideraba que la disciplina debía ser una ciencia que busca comprender la naturaleza humana en su contexto histórico y cultural. Gill también creía que la antropología filosófica debía ser una ciencia que busca urdenstrandig la condición humana en su totalidad. También hablamos de la concepción de la acción. Es muy semejante a la definición definida por Bersonit, quien incluyó mucho sobre el pragmatismo americano a través de su amigo William James. Es el mismo James reconocido que incluyó el programa en dicha concepción. De esta acción resulta la conciencia que responde a las exigencias de los procesos vitales en el lenguaje, la memoria o la imaginación. Son instrumentos de un substrato orgánico y racional, que es sí mismo escapa a todo conocimiento. Este punto de partida le permite superar el dualismo de Charles y seguir. No obstante, distingue entre el hombre y el animal. La diferencia esencial está en el hecho de considerar el hombre como ser carencial. Hola, muy buenas. Mi nombre es Brian Iturralde y yo les voy a hablar sobre Emmanuel Levinas y pues sobre la búsqueda de la antropología filosófica. Emmanuel Levinas fue un filósofo y escritor lituano de origen judío. Desarrolló su trabajo en Francia e Italia, con breves estancias intelectuales en Austria. Consagró además su vida y su obra a la reconstrucción del pensamiento ético después de la Segunda Guerra Mundial, que pasó confinado en un campo de concentración alemana y que casi toda su familia fue asesinada. Es conocido por sus trabajos relacionados con la fenomenología, el existencialismo, la ética, la ontología y la filosofía judía. Sus clases y lecciones permitieron la difusión de la fenomenología alemana en Francia. ¿Cuál fue la teoría de Levinas? Levinas propone un nuevo humanismo, que es el humanismo del otro hombre.
El intento de Levinas se resuelve en pensar a partir del otro, concebir la exterioridad como condición y origen de todo pensamiento. El otro es inconmensurable, es lo absolutamente otro y es siempre anterior a la propia subjetividad. La fenomenología ética, que el trabajo de Levinas se basa en la ética del otro, donde propone a la ética como filosofía primera. Para Levinas, el otro no es capaz de ser conocido y no debe ser objetivado o realizado, como lo hace la ontología. Levinas prefiere pensar en la filosofía como sabiduría que nace del amor, en vez de amor a la sabiduría. Levinas deriva el principio de su ética de la experiencia del encuentro con el otro. El encuentro cara a cara es la relación inevitable en el que la cercanía y la distancia de la otra persona logran sentirse y tener un efecto. La relación ética cara a cara contrasta también con toda relación que se podría llamar mística, en la que los interlocutores se encuentran jugando un papel en un drama que ha comenzado fuera de ellos. El rostro en el que se representa el otro no niega ni viola al mismo, quien también es un otro. Los dos interlocutores permanecen al mismo nivel terrenal y real. Para Levinas, el tener el rostro del otro frente a uno mismo genera un sentimiento de compromiso, ya que se tiene noción de la existencia del otro que forma parte del mismo y sus experiencias. Por eso nace la necesidad de prever por el otro. A su vez, la relación del otro hace que se reconozca la trascendencia y heteronomía del otro. Algunas obras principales de Levinas son de la existencia al existente, el tiempo y el otro, totalidad e infinito, difícil libertad, 4 lecturas talmúdicas, trascendencia e inteligibilidad, imprevistos de la historia y de otro modo que ser o más allá de la esencia. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. En esta ocasión les voy a comentar sobre el autor Arnold Helen. Es una figura clave de la antropología filosófica, conocido por un análisis del ser humano como un ser carente. Según Glendale, a diferencia de los animales, el ser humano carece de instintos y habilidades naturales suficientes para enfrentar los desafíos de la vida de manera directa. Esta falta de equipamiento natural convierte al hombre en una criatura dependiente de su capacidad para crear herramientas, desarrollar cultura y establecer instituciones que le permitan compensar sus limitaciones y asegurar su supervivencia. Las instituciones en este sentido son esenciales en la visión de Glendale. Representan estructuras creadas por el ser humano para organizar la vida colectiva, reducir la incertidumbre y ofrecer estabilidad fuerte en el caos de la existencia. Estas instituciones no solo cumplen un propósito práctico, sino que también brindan un marco simbólico que dé sentido a la vida humana. Sin embargo, Glendale señala que las instituciones no están exentas de problemas. Pueden volverse rígidas, perpetuar desigualdades o fomentar una dependencia excesiva, hasta el punto de que las personas se sientan libres, mientras permanecen sometidas a sistemas que las condicionan y limitan. Glendale también observa que muchas instituciones modernas han permitido su conexión con las raíces digitales de la cultura. En lugar de responder a las necesidades fundamentales del ser humano, se han convertido en estructuras excesivamente complejas y desconectadas. Según él, esta desconexión es evidente en fenómenos como el arte neurótico, la religión sentimental o una legislación además flexible, que reflejan una cultura fragmentada y carente de un propósito claro. Frente a esa situación, Glendale plantea su consigna: volvamos a la cultura, Zur Kultur. Este llamado no busca retroceder al pasado, sino restaurar el equilibrio entre la creatividad cultural y la disciplina estructural que ofrecen las instituciones tradicionales. Para Glendale, uno de los mayores riesgos que enfrenta el ser humano
Es lo que él llama el peligro de lo humano. Esto se refiere a la tendencia humana para depender de las instituciones y las creaciones culturales para organizar su vida, lo que puede llevar a una pérdida de conexión con el presente y con la realidad. El ser humano, al carecer de patrones instintivos cerrados, tiene una enorme plasticidad que le permite adaptarse, pero también lo expone a riesgos. Sus acciones pueden volverse fines en sí mismas, desconectándose de las necesidades reales y conduciendo a una fragmentación de su existencia. En este contexto, Glendale reflexiona sobre el matrimonio entre la naturaleza y la cultura. Para él, estas dos dimensiones deberían completarse mutuamente, pero en la modernidad este equilibrio se ha roto. La relación entre una macrocultura artificial y una naturaleza cada vez más marginalizada ha llevado a que las instituciones pierdan su capacidad de proteger y orientar a la humanidad. Aunque Glendale admira las ciencias, la sociología y la biología como herramientas para comprender la sociedad, también critica su incapacidad para ofrecer un sentido de orientación integral. Sostiene que el conocimiento, aunque indispensable, debe estar al servicio de la vida y no convertirse en un fin en sí mismo. Glendale también aborda las tensiones de la modernidad desde una perspectiva crítica. Señala que si bien el pensamiento moderno europeo ha transformado las condiciones de vida, lo ha hecho a un precio elevado. La renuncia a deseos y experiencias irracionales que forman parte esencial de la naturaleza humana. Para él, el progreso científico y técnico, aunque valioso, no puede convertirse en el único sistema de orientación en el mundo. Esta unilateralidad de actos científicos tiene un poder limitado para formar instituciones que respondan a las necesidades profundas del ser humano. Por último, Glendale advierte sobre las soluciones simplísticas que proponen un regreso a la naturaleza, como el romanticismo o el rousseauismo. En lugar de ello, su llamada a volver a la cultura implica un ingreso a una estructura disciplinada y ordenada, donde las instituciones recuperen su papel central sin caer en un autoritarismo opresivo. Sin embargo, Glendale no es ingenuo ante los riesgos de este enfoque, ya que reconoce que un control excesivo también puede perpetuar la desigualdad y el conformismo. En resumen, Arnold Glenn nos invita a reflexionar profundamente sobre el papel de las instituciones, la relación entre la naturaleza y la cultura, y los desafíos de la modernidad. Sus pensamientos plantean preguntas culturales como equilibrar la libertad individual con la necesidad de estabilidad colectiva. ¿Qué papel deben desempeñar la ciencia, la técnica y la cultura en la orientación de la vida humana? Aunque sus ideas han sido objeto de críticas, especialmente por su vinculación, su obra siendo una fuente invaluable para entender los dilemas de la sociedad contemporánea y la búsqueda de un equilibrio entre tradición y modernidad. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Florín, voy a hablar sobre la antropología filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? Es una subdisciplina de la filosofía que busca responder a la pregunta de qué es el ser humano. Para ello, estudia el ser humano como un todo, desde su naturaleza y aspectos fundamentales de su ser. La antropología filosófica se interesa en conocer la relación entre lo biológico y el nivel ontológico de explicación. Busca distinguir la dimensión biológica y la biografía de todo ser humano. Explicar el desarrollo teórico de los coprincipios estudiados en el ser humano y en toda la especie humana. Tenemos a un autor, filósofo humanista, psicoanalista y psicólogo social llamado Erich Fromm, que desarrolló una concepción antropológica basada en la idea de que el ser humano debe ser analizado como un ente. Los aportes del autor, del psicoanalista, del psicólogo social Erich Fromm dicen que para el ser humano poderse desarrollar plenamente debe desarrollar todas sus potencialidades, sean estas sensoriales, emocionales, intelectuales, activas y productivas. De esta forma, el ser humano puede llegar a realizarse de manera espontánea y libre, o puede desarrollarse de manera espontánea y libre. El hombre tiene que ser un ser activo y autor propio de su propia autorrealización, valga la redundancia. En el caso
del señor Fromm establece una concepción antropológica que se fundamenta en la idea de que el ser humano se debe observar y analizar como un ente fijo e intemporal, la cual fue estructurada y estudiada en contraposición a la teoría tradicional y la que otros filósofos establecieron como un proyecto metodológico para el análisis social, denominada teoría crítica de la sociedad. Esta es la razón por la que una propuesta antropológica viable en este contexto no es aquella que parte de una definición positiva del hombre o de su ideal de buena vida, sino en cuanto subraya que el ser humano, como marco de referencia para una categorización universal, el ser humano al mismo tiempo debe salvaguardarse de las diferencias constitutivas de la propia humanidad como elemento constitutivo de la fundamentación de los saberes, ya que como habíamos estudiado anteriormente, el hombre no solamente, sus actos no proceden solamente de la estructura de su ADN o de la conciencia que se traiga aprendida en la infancia. Al ser humano también se desarrolla su carácter y su forma de proceder ante la sociedad por el medio que lo rodea. Bueno, sin más que decir, muchas gracias. Buenas noches, profesores, compañeros. Este foro es con el fin de investigar sobre varios autores que manifiestan qué busca la antropología filosófica. En mi caso, he investigado sobre el autor Max Scheler, el que manifiesta que la antropología filosófica busca responder a la pregunta fundamental: ¿qué es el hombre? Desde su perspectiva, el ser humano, donde puede comprenderse completamente ni desde una única disciplina científica, ni desde una visión reduccionista. La antropología filosófica intenta abarcar al hombre en su totalidad, explorando sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. En su obra, él manifiesta que el puesto del hombre es en el cosmos. Scheler sostiene que el ser humano se diferencia de otros seres vivos por su capacidad espiritual, autoconocimiento y libertad, relación con valores absolutos. En el primer punto, en su capacidad espiritual, significa que el hombre es un ser abierto al mundo, con la posibilidad de trascender lo puramente instintivo. En el segundo punto, en su autoconciencia y libertad, Scheler resalta que el hombre no está completamente determinado por su biología o instinto, sino que posee libertad para definir su propio ser. Y en el tercer punto, que es la relación con valores absolutos, el ser humano puede reconocer valores superiores, como el amor, la justicia o la verdad, lo que lo distingue de otros seres. Por lo tanto, la antropología filosófica busca comprender la esencia del hombre y su posición en el cosmos, integrando aspectos tanto materiales como espirituales. Hay otros autores también que son destacados en el estudio de la antropología filosófica, a más de Max Scheler, autores como Helmut Plessler, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, que mis compañeros van a exponer sus puntos de vista e indicar lo que manifestaban cada uno de ellos. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es cómo detalla Max Scheler la búsqueda de la antropología filosófica. Max Scheler propone que la antropología filosófica debe abordar al hombre desde varios niveles. Tenemos tres niveles: el nivel biológico, el nivel espiritual y el nivel existencial. El nivel biológico, reconociendo que el hombre es parte del reino animal y está condicionado por su biología. El nivel espiritual, enfatizando que el hombre trasciende lo biológico al tener una dimensión espiritual que le permite relacionarse con valores y conceptos universales. Y el tercer punto, que es el nivel existencial, donde analizando cómo el hombre encuentra su lugar en el cosmos y construye significado en su vida. Scheler
describe al hombre como un ser dual. Está arraigado a la naturaleza, pero tiene la capacidad única de trascenderla. Por ejemplo, el hombre tiene un hábitat fijo como otros animales porque su espíritu le permite adaptarse y transformar el mundo. Otro ejemplo puede ser el amor y el conocimiento. Son capacidades específicamente humanas que lo llevan a superar sus limitaciones biológicas. En resumen, podemos decir que Scheller detalla que la búsqueda de la antropología filosófica es una reflexión integral sobre lo que hace único al ser humano y su relación con la totalidad del universo. Es todo lo que puedo manifestar sobre este tema y sobre el autor que he investigado. Muchas gracias.